Ella temblaba de frío, hasta que el billonario la atrajo contra su cuerpo caliente, cambiando una simple noche en algo imposible de olvidar. El viento helado de febrero se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas del edificio de constructora Martínez y Asociados. Sofía ajustó su suéter gris mientras observaba las cajas de cartón apiladas en su escritorio, cada una conteniendo 5 años de proyectos, sueños y noches sin dormir. ¿Ya terminaste de empacar?, preguntó Carmen, su compañera de cubículo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado toda la mañana. Casi, respondió Sofía, tratando de mantener la compostura mientras guardaba sus herramientas de dibujo en una caja etiquetada con su nombre. Solo me faltan algunos planos. La quiebra de la constructora había llegado como un golpe inesperado. 3 días antes, el ingeniero Martínez los había reunido en la sala de conferencias para anunciar que los problemas financieros eran irreversibles. Los grandes proyectos se habían cancelado, los clientes no pagaban y los bancos habían retirado el financiamiento. Sofía había sentido cómo el suelo se movía bajo sus pies, no literalmente como en los sismos que ocasionalmente sacudían Guadalajara, sino de una manera más devastadora. Era como si todos sus planes para el futuro se desplomaran en cuestión de minutos. «Hay una junta en 15 minutos», anunció el ingeniero Martínez desde la puerta de su oficina. Para hablar de las liquidaciones y las cartas de recomendación, Sofía asintió mientras terminaba de cerrar la última caja. A los 28 años, era la arquitecta más joven del equipo, pero también la más apasionada. Había crecido en el barrio de Santa Teresita, donde las casas eran pequeñas pero llenas de vida, y siempre había soñado con diseñar espacios que hicieran sentir a las personas como en casa, sin importar su presupuesto. La reunión fue breve y dolorosa. Las liquidaciones cubrirían apenas 2 meses de gastos, y en un mercado laboral tan competitivo, encontrar trabajo no sería fácil. Sofía escuchó las palabras del ingeniero, pero su mente ya estaba calculando. Renta del departamento que compartía con su hermana menor, gastos de la universidad de Ana, comida, transporte. Cuando salió del edificio con sus cajas en brazos, el cielo de Guadalajara estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia. El contraste no podía ser más cruel. La ciudad continuaba con su ritmo acelerado, mientras su mundo se detenía por completo. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana. «¿Cómo te fue en el trabajo? Hoy presenté mi proyecto de tesis». Sofía cerró los ojos un momento antes de responder con una sonrisa forzada que su hermana no podía ver. «Todo bien. Qué emocionante lo de tu proyecto. Te veo en casa». No podía decirle la verdad, no todavía. Ana estaba en su último semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara, y sus calificaciones eran excelentes. No permitiría que sus problemas afectaran el futuro de su hermana. 3 semanas después, Sofía había enviado su currículum a más de 40 empresas sin obtener una sola entrevista. El dinero de la liquidación se agotaba rápidamente y había comenzado a vender algunos de sus libros de arquitectura para cubrir los gastos básicos. Estaba sentada en la cocina de su pequeño departamento en la colonia americana, revisando ofertas de trabajo en Internet, cuando su teléfono sonó con un número desconocido. «¿Sofía Martínez?», preguntó una voz femenina muy profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Gabriela Vázquez. Soy asistente de recursos humanos del Grupo Herrera. ¿Tiene tiempo para hablar sobre una oportunidad laboral?». El corazón de Sofía se aceleró. Grupo Herrera era una de las empresas más importantes de Jalisco, con inversiones en bienes raíces, tecnología y energías renovables. Alejandro Herrera, su fundador, aparecía regularmente en las revistas de negocios como uno de los empresarios más exitosos de México. «Por supuesto», respondió tratando de controlar la emoción en su voz. «El señor Herrera necesita una asistente personal con conocimientos técnicos. Vimos su perfil y nos interesa su experiencia en arquitectura. ¿Podría venir mañana a las 10:00 a.m. para una entrevista?». Sofía anotó rápidamente la dirección. Torre Herrera, piso 45. Después de colgar, permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la información. No era exactamente el trabajo de sus sueños, pero en su situación actual no podía permitirse ser selectiva. Ana llegó esa tarde de la universidad con una sonrisa radiante. «Sofía, ¿adivina qué?
El profesor Ramírez dice que mi proyecto tiene potencial para ganar el concurso nacional de innovación. Si gano, podría conseguir una beca para hacer una maestría. Sofía abrazó a su hermana, sintiendo una mezcla de orgullo y determinación. Tenía que conseguir ese trabajo, no solo por ella, sino por Ana y por el futuro que ambas merecían. Esa noche, mientras preparaba su mejor traje sastre y repasaba todo lo que sabía sobre Grupo Herrera, Sofía no podía imaginar que esa entrevista cambiaría su vida de maneras que nunca habría esperado. El viento siguió soplando fuerte esa noche en Guadalajara, como presagiando los cambios que estaban por venir. La Torre Herrera se alzaba imponente en el distrito financiero de Guadalajara, sus 50 pisos de cristal y acero reflejando el cielo matutino. Sofía había llegado 30 minutos antes de su cita, sentándose en un café cercano para repasar mentalmente sus respuestas y calmar los nervios que le hacían temblar las manos. El vestíbulo del edificio era un despliegue de mármol italiano y arte contemporáneo mexicano. Sofía se acercó a la recepción, donde una joven elegantemente vestida la dirigió al elevador ejecutivo. Piso 45, oficina del señor Herrera, le indicó con una sonrisa profesional. Durante el ascenso, Sofía observó su reflejo en las puertas del elevador. Su traje negro era sencillo pero bien cortado, una inversión que había hecho años atrás para ocasiones especiales como esta. Sus zapatos, aunque no eran de marca, estaban impecablemente limpios, y había recogido su cabello castaño en un moño elegante. Las puertas se abrieron revelando una recepción que parecía sacada de una revista de decoración. Gabriela Vázquez, una mujer de mediana edad con un porte distinguido, la recibió inmediatamente. «Señorita Martínez, es un placer conocerla. El señor Herrera la está esperando». Sofía siguió a Gabriela por un pasillo decorado con fotografías de los proyectos más emblemáticos del Grupo Herrera. Centros comerciales, desarrollos habitacionales, torres corporativas. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura con una placa dorada que rezaba «Alejandro Herrera, director general». «Adelante», se escuchó una voz grave desde el interior. Sofía entró y por un momento se sintió abrumada por la magnitud de la oficina. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El escritorio, una pieza impresionante de madera maciza, estaba organizado con precisión militar. Detrás del escritorio se encontraba Alejandro Herrera. A los 35 años, era más joven de lo que Sofía había imaginado. Su traje gris oscuro estaba impecablemente cortado, y sus ojos verdes la analizaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer sus pensamientos. «Señorita Martínez», dijo gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. «Siéntese, por favor». Alejandro había revisado el expediente de Sofía antes de la entrevista. Graduada con honores de la Universidad de Guadalajara, 5 años de experiencia en Constructora Martínez Aña Asociados, varios proyectos reconocidos a nivel local. En el papel era perfecta para lo que necesitaba. Alguien con conocimientos técnicos que pudiera entender los proyectos arquitectónicos de sus desarrollos inmobiliarios. «Su experiencia es impresionante», comenzó Alejandro, sin apartar la mirada de ella. «Pero debo preguntarle, ¿por qué quiere trabajar como asistente personal cuando claramente está capacitada para ser arquitecta de proyectos?» La pregunta era directa, casi brutal en su honestidad. Sofía había anticipado esta interrogante, pero escucharla en voz alta le causó un nudo en la garganta. «Señor Herrera», respondió con voz firme, «las circunstancias actuales del mercado han limitado las oportunidades en mi área. Considero que trabajar como su asistente me permitiría aprender sobre el desarrollo de proyectos desde una perspectiva empresarial, lo cual complementaría mi formación técnica». Alejandro asintió lentamente. Había algo en la forma en que ella mantenía la compostura, en la dignidad con la que admitía su situación, que le llamó la atención. Estaba acostumbrado a candidatos que exageraban sus cualidades o inventaban excusas elaboradas. «El trabajo requiere disponibilidad completa», continuó. «Viajes, horarios extendidos, reuniones de último minuto. ¿Está preparada para eso?» «Completamente preparada», respondió Sofía sin dudar. La entrevista continuó durante 40 minutos más. Alejandro le hizo preguntas técnicas sobre materiales de construcción, normativas urbanas y gestión de proyectos. Sofía
respondió con seguridad, demostrando que su conocimiento iba más allá de lo que indicaba su currículum. «Tiene el trabajo», anunció Alejandro cuando terminaron. «Comenzará el lunes. Gabriela le dará todos los detalles». Sofía sintió una mezcla de alivio y gratitud tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo para no sonreír demasiado ampliamente. «Gracias, señor Herrera. No lo defraudaré». Por primera vez durante la entrevista, Alejandro esbozó algo parecido a una sonrisa. «Eso espero, señorita Martínez». El lunes por la mañana, Sofía llegó a la Torre Herrera con una mezcla de nerviosismo y determinación. Gabriela la recibió en la recepción y la guió por las instalaciones, explicándole las rutinas y protocolos de trabajo. «El señor Herrera llega siempre a las 7:30 am», le explicó mientras caminaban. «Le gusta revisar los reportes internacionales antes de que comience el día oficial. Su café debe estar listo. Americano, sin azúcar, temperatura exacta de 65 grados». Sofía tomó notas mentalmente de cada detalle. La oficina de Alejandro tenía una antesala donde estaría ubicado su escritorio, lo suficientemente cerca para estar disponible de inmediato, pero lo bastante separado para permitirle privacidad. «Una cosa más importante», añadió Gabriela con un tono más serio. «El señor Herrera valora la eficiencia y la discreción por encima de todo. No le gustan las interrupciones innecesarias ni las conversaciones personales durante el horario laboral». A las 7:25 am, Sofía ya tenía el café preparado y los reportes organizados en el escritorio de Alejandro. Cuando él llegó, vestido con un traje azul marino y cargando un maletín de cuero, apenas la saludó con un asentimiento antes de dirigirse a su oficina. Los primeros días establecieron una rutina precisa. Alejandro dictaba correspondencia en un español fluido que ocasionalmente alternaba con inglés cuando hablaba con socios internacionales. Sofía coordinaba sus reuniones, gestionaba sus llamadas y organizaba los documentos de sus múltiples proyectos. El trabajo era exigente, pero Sofía descubrió que disfrutaba de la complejidad. Los desarrollos inmobiliarios de Grupo Herrera no eran simples proyectos comerciales. Incluían iniciativas de vivienda social, centros comunitarios y espacios verdes que transformaban barrios enteros. ¿Ha revisado los planos del complejo Mirador del Valle?, le preguntó Alejandro el jueves por la tarde, sin levantar la vista de su computadora. Sofía había estudiado cada detalle del proyecto durante su hora de almuerzo. «Sí, señor. Noté que el diseño del área común podría optimizarse para mejorar el flujo peatonal. También creo que la orientación de algunos edificios no aprovecha completamente la luz natural». Por primera vez desde que había comenzado a trabajar, Alejandro levantó la vista y la miró directamente. «Explíqueme». Sofía se acercó al escritorio y desplegó los planos, señalando las áreas que había identificado. Durante los siguientes 20 minutos, explicó sus observaciones con el entusiasmo de alguien hablando de su verdadera pasión. Alejandro escuchó sin interrumpir, estudiando tanto los planos como la expresión apasionada de Sofía mientras hablaba. Había algo refrescante en su perspectiva, una autenticidad que contrastaba con las presentaciones ensayadas de los arquitectos de la empresa. «Programe una reunión con el equipo de diseño para mañana», dijo finalmente. «Quiero que presente estas observaciones». «¿Yo?», preguntó Sofía sorprendida. «¿Hay algún problema con eso?» «No, ningún problema. Gracias por la oportunidad». Esa tarde, mientras organizaba los archivos para la reunión del día siguiente, Sofía sintió una emoción que no había experimentado desde que perdió su trabajo anterior. Por primera vez en semanas, sentía que estaba contribuyendo con algo más que simples tareas administrativas. Hannah la encontró esa noche estudiando planos en la mesa del comedor. «¿Ese es tu nuevo trabajo?», preguntó curiosa. «Algo así», respondió Sofía con una sonrisa. «Es más interesante de lo que esperaba». No mencionó que su jefe era Alejandro Herrera, ni que había comenzado a notar la forma en que él fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, o cómo sus ojos se iluminaban sutilmente cuando revisaba un proyecto prometedor. Esos eran detalles que prefería guardar para sí misma. La presentación del viernes por la mañana fue un éxito rotundo. Los arquitectos senior del Grupo Herrera recibieron las sugerencias de Sofía con sorpresa y respeto, especialmente cuando demostró cómo sus modificaciones podrían reducir costos sin comprometer la calidad del diseño.
Excelente trabajo, señorita Martínez, comentó el arquitecto jefe, Roberto Valdés, al final de la reunión. ¿Ha considerado unirse a nuestro departamento de diseño? Sofía sintió que el corazón se le aceleraba, pero antes de que pudiera responder, la voz firme de Alejandro cortó la conversación. La señorita Martínez tiene compromisos actuales que cumplir, dijo desde la cabecera de la mesa. Implementen las modificaciones que propuso y manténganme informado del progreso. Después de que los demás salieron de la sala de conferencias, Alejandro y Sofía se quedaron solos. Él recogía sus documentos con movimientos precisos, mientras ella organizaba sus notas, sintiéndose confundida por su intervención. ¿Puedo preguntar por qué no me permitió considerar la oferta del señor Valdés?, preguntó Sofía, manteniendo un tono profesional pero directo. Alejandro se detuvo y la miró. Por un momento, algo parecido a la vulnerabilidad cruzó por sus ojos antes de que recuperara su expresión habitual. «Porque es buena en lo que hace aquí», respondió. «Y porque necesito a alguien en quien pueda confiar en mi equipo inmediato». Era la primera vez que Alejandro expresaba algo remotamente personal sobre su trabajo, y Sofía sintió una calidez inesperada ante sus palabras. «Gracias por la confianza», dijo simplemente. Esa tarde, mientras Sofía organizaba el itinerario de la siguiente semana, Alejandro salió de su oficina con el abrigo puesto. «Mañana tengo que viajar a Puerto Vallarta para revisar el avance del proyecto Costa Dorada. Prepárese para acompañarme. Salimos a las 6:00 am. ¿Estaré presente en las reuniones técnicas?», preguntó Sofía sorprendida. «Sí, su perspectiva sobre el diseño urbano podría ser valiosa». Sofía llegó a casa esa noche con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ana estaba preparando la cena cuando le contó sobre el viaje de trabajo. «¿Puerto Vallarta? ¡Qué emocionante!», exclamó su hermana, «aunque supongo que será puro trabajo». «Completamente», confirmó Sofía, aunque no pudo evitar preguntarse cómo sería pasar un día entero fuera de la oficina con Alejandro. El sábado por la mañana, Sofía esperaba en el aeroprivatao, vestida con un traje azul marino y cargando una carpeta con todos los documentos del proyecto. Alejandro llegó puntual, luciendo más relajado de lo habitual en jeans oscuros y una camisa blanca de algodón. Durante el vuelo de 1 hora en el jet corporativo, trabajaron en silencio, revisando contratos y especificaciones técnicas. Ocasionalmente, Alejandro señalaba algún detalle importante o le pedía su opinión sobre algún aspecto del diseño. «¿Es su primera vez en Puerto Vallarta?», preguntó él mientras el avión comenzaba a descender. «Sí», respondió Sofía mirando por la ventana las montañas que se encontraban con el océano Pacífico. «Es hermoso. Espere a ver el proyecto. Será algo especial». Costa Dorada resultó ser un desarrollo de condominios de lujo ubicado en una ladera con vista al mar. Pero lo que más impresionó a Sofía fue cómo el diseño respetaba el entorno natural, integrándose armoniosamente con el paisaje existente. «¿Usted participó en el concepto inicial?», le preguntó a Alejandro mientras caminaban por el sitio en construcción. «Cada proyecto que llevamos a cabo pasa por mi revisión personal», respondió. «Pero este tiene algo especial para mí. Mi hermana menor habría amado vivir aquí». Sofía notó el tiempo pasado en su frase, pero no se atrevió a preguntar. Había algo en la expresión de Alejandro, una tristeza momentánea que desapareció tan rápidamente como había aparecido. Las reuniones con contratistas y arquitectos locales se extendieron más de lo previsto. Era casi el atardecer cuando terminaron, y el vuelo de regreso fue reprogramado para la mañana siguiente. «Tendremos que quedarnos en el hotel del complejo», explicó Alejandro, mientras su asistente local hacía las reservaciones. «Son habitaciones separadas, por supuesto». Sofía asintió, tratando de no pensar en lo extraño que se sentía estar en Puerto Vallarta con su jefe, viendo el atardecer pintarse de naranjas y rosas sobre el océano. El Hotel Costa Dorada era tan elegante como esperaba Sofía, con suites que daban directamente a la playa y un restaurante con vista panorámica al mar. Después de registrarse, se dirigió a su habitación para refrescarse antes de la cena. Alejandro había sugerido que cenaran juntos para revisar los puntos pendientes del proyecto, pero cuando Sofía llegó al restaurante, lo encontró en el bar con una copa de vino tinto, mirando pensativamente el horizonte. «¿Todo bien?», preguntó sentándose en el taburete junto a él.
Perfecto, respondió, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Vino blanco? Recomiendo el Sauvignon Blanc de Valle de Guadalupe. Mientras esperaban su mesa, la conversación fluyó más naturalmente que nunca. Alejandro le contó sobre sus viajes por México, buscando ubicaciones para proyectos, y Sofía compartió anécdotas de sus años de universidad y su pasión por la arquitectura sustentable. ¿Siempre quiso ser empresario?, preguntó Sofía, curiosa. En realidad estudié arquitectura, admitió Alejandro, como usted, pero las circunstancias me llevaron por otro camino. ¿Qué circunstancias? Alejandro guardó silencio por un momento, girando la copa entre sus manos. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Heredé una pequeña constructora con muchas deudas y pocos proyectos. Tuve que elegir entre perseguir mis sueños de diseño o salvar el negocio familiar. ¿Se arrepiente de su decisión? No, respondió sin dudar, pero a veces me pregunto qué habría diseñado. La cena transcurrió en una atmósfera más relajada de la que Sofía había experimentado con Alejandro. Él se mostraba más humano, menos el ejecutivo implacable, y más el hombre que había construido un imperio desde cero. Cuando terminaron de cenar, decidieron caminar por la playa. El aire nocturno era cálido, pero Sofía notó que las nubes se estaban acumulando en el horizonte. «Parece que va a llover», comentó. «El pronóstico menciona una tormenta tropical acercándose», dijo Alejandro, revisando su teléfono. «Pero debería pasar de largo durante la noche». Estaban equivocados. Sofía despertó a las 3:00 am, con el sonido del viento azotando su ventana y la lluvia golpeando violentamente el cristal. Se levantó para cerrar las cortinas más herméticamente cuando su teléfono sonó. «Señorita Martínez», era la voz tensa de Alejandro. «El aeropuerto está cerrado. La tormenta es más fuerte de lo previsto y no podremos salir hasta que pase». «¿Está bien?», preguntó Sofía, notando algo extraño en su voz. «Sí, pero hay un problema. El hotel está evacuando los primeros pisos por precaución. Tenemos que movernos a las habitaciones del nivel superior, pero solo queda una suite disponible». Sofía sintió un nudo en el estómago. La situación se estaba complicando de maneras que no había anticipado. «¿Qué sugiere?», preguntó, tratando de mantener la calma. «La suite tiene 2 habitaciones separadas», explicó Alejandro rápidamente. «Es completamente apropiado. Solo necesitamos esperar a que pase la tormenta». Media hora después, Sofía se encontraba en el elevador con su pequeña maleta, subiendo al piso 15 del hotel. Cuando llegó a la suite, Alejandro ya había llegado y estaba hablando por teléfono con alguien sobre la cancelación de sus compromisos del lunes. La suite era espaciosa, con una sala común y 2 dormitorios en extremos opuestos. Ventanales grandes ofrecían una vista impresionante de la tormenta, que ahora se veía en toda su magnitud. Rayos que iluminaban el cielo, lluvia horizontal y árboles doblándose bajo la fuerza del viento. «Es impresionante», murmuró Sofía, acercándose a la ventana. «Y peligroso», añadió Alejandro, uniéndose a ella. «En mi experiencia, las fuerzas de la naturaleza siempre nos recuerdan lo pequeños que somos». De repente, la electricidad se fue, sumergiendo la suite en la oscuridad. Solo los destellos ocasionales de los rayos proporcionaban luz. Sofía instintivamente se acercó más a Alejandro y por primera vez desde que lo conocía, lo sintió tan vulnerable como ella ante la tormenta que rugía afuera. La oscuridad era absoluta, rota únicamente por los destellos intermitentes de los rayos que iluminaban la suite como fotografías fantasmales. Sofía sintió la presencia de Alejandro a su lado. Podía escuchar su respiración controlada a pesar de las circunstancias. «Debe haber linternas o velas de emergencia», dijo él, su voz más cercana de lo que ella esperaba. «Quédese donde está. Voy a buscar». Sofía escuchó sus pasos moviéndose cuidadosamente por la habitación, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Afuera, el viento había intensificado, produciendo un aullido constante que hacía vibrar las ventanas. «Encontré algo», anunció Alejandro. Una luz suave llenó la habitación cuando encendió una linterna que había encontrado en el minibar. Su rostro, iluminado desde abajo, se veía diferente, menos severo, más humano. «Hay velas también», dijo, sacando varias velas votivas. «Será más cómodo que depender solo de la linterna». Mientras él encendía las velas,
Distribuyéndolas estratégicamente por la sala, Sofía se dirigió a su habitación para buscar algo más abrigado. Había cambiado su vestido por jeans y un suéter cuando escuchó un estruendo ensordecedor, seguido del sonido de cristales rompiéndose. ¡Sofía!, gritó Alejandro. Ella corrió hacia la sala común y descubrió que una de las ventanas del dormitorio de Alejandro había cedido parcialmente. La lluvia entraba con fuerza, empapando todo a su paso. «Ayúdeme a mover los muebles», dijo él, ya empujando una cómoda para bloquear la abertura. «Tenemos que sellar esto antes de que entre más agua». Trabajaron juntos durante la siguiente hora, usando toallas, almohadas y muebles para crear una barrera improvisada. Cuando terminaron, ambos estaban empapados y exhaustos, pero habían logrado contener la mayor parte del agua. Alejandro se quitó su camisa mojada sin pensarlo, quedándose en camiseta, y Sofía no pudo evitar notar la definición de sus brazos y hombros. Se ruborizó y apartó la mirada, concentrándose en secar el agua del suelo. «Lo siento», dijo él, dándose cuenta de su descuido. «Voy a buscar algo seco». Cuando regresó, llevaba una sudadera del hotel y traía una bata para Sofía. «Por si quiere cambiarse», ofreció. «Está empapada». Se instalaron en la sala común, rodeados por el cálido resplandor de las velas. Alejandro había encontrado una botella de brandy en el minibar y sirvió 2 copas pequeñas. «Para entrar en calor», explicó, ofreciéndole una. Sofía aceptó la copa, sintiendo cómo el líquido cálido bajaba por su garganta y aliviaba el frío que había comenzado a sentir. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la suite, con las velas creando un ambiente íntimo, la situación se sentía extrañamente acogedora. «¿Tiene frío?», preguntó Alejandro, notando que ella temblaba ligeramente. «Un poco», admitió Sofía. Sin decir palabra, Alejandro se acercó al sofá donde ella estaba sentada y se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para compartir calor corporal, pero manteniendo una distancia respetuosa. «¿Mejor así?», preguntó. Sofía asintió, muy consciente de su proximidad, del aroma sutil de su colonia mezclado con la brisa marina que aún entraba por las rendijas. «¿Sabe?», dijo Alejandro después de un momento. «No había estado en una situación como esta desde que era niño. ¿Atrapado en una tormenta? Atrapado sin control, dependiendo de algo más que mis propios recursos», aclaró. «En los negocios siempre hay un plan B, una estrategia de contingencia. Aquí solo queda esperar». Sofía lo miró de perfil, iluminado por el parpadeo de las velas. Por primera vez veía al hombre detrás del empresario exitoso, alguien que también se sentía vulnerable ante las fuerzas que estaban más allá de su control. «A veces es liberador no tener control», reflexionó. «Significa que no tiene que cargar con la responsabilidad de solucionarlo todo». Alejandro la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. «¿Es así como se siente?», preguntó. «¿Liberada?». La pregunta era más personal de lo que ambos habían sido hasta ese momento, cargada de significados que ninguno se atrevía a explorar completamente. «En este momento, sí», admitió Sofía en voz baja. El viento siguió aullando afuera, pero dentro de la suite, rodeados por la danza de las llamas de las velas, algo había cambiado entre ellos de manera irreversible. Las horas pasaron lentamente, mientras la tormenta continuaba azotando el exterior. Sofía y Alejandro habían encontrado un ritmo de conversación que nunca habían experimentado en la oficina, alejados de jerarquías y formalidades profesionales. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Sofía, el brandy habiendo suavizado sus inhibiciones usuales. Alejandro asintió, sus ojos verdes reflejando la luz dorada de las velas. «Mencionó a su hermana esta tarde. ¿Qué pasó con ella?». El rostro de Alejandro se ensombreció momentáneamente, y Sofía se arrepintió inmediatamente de haber preguntado. «No tiene que responder si no quiere», se apresuró a decir. «No, está bien», dijo él tomando un sorbo de su copa. «Carmen tenía 19 años cuando murió mi padre. Estudiaba arquitectura como nosotros. Era brillante, apasionada, llena de sueños sobre crear espacios que mejoraran la vida de las personas». Sofía sintió un nudo en el estómago, intuyendo que la historia no tendría un final feliz. «Después de la muerte de papá, cuando tuve que encargarme del negocio familiar, las cosas se pusieron muy difíciles. Carmen quería ayudar, dejar la universidad
y trabajar conmigo, pero yo me negué. Quería que siguiera estudiando, que cumpliera sus sueños. Alejandro hizo una pausa, perdido en recuerdos dolorosos. Una noche, regresando tarde de la universidad, tuvo un accidente automovilístico. El doctor dijo que murió instantáneamente. Su voz se quebró ligeramente. Tenía todos estos cuadernos llenos de diseños, ideas para casas que harían felices a las familias. Nunca pudo construir ni una sola. «Lo siento mucho», murmuró Sofía, sintiendo lágrimas en sus propios ojos. «Por eso cada proyecto que desarrollo pasa por mí personalmente», continuó Alejandro, «porque cada edificio que construimos es, de alguna manera, un sueño que ella nunca pudo realizar». Sofía entendió entonces muchas cosas sobre Alejandro: su obsesión por la perfección, su dedicación incansable al trabajo, la forma en que realmente escuchaba cuando ella hablaba sobre diseño. No era solo un empresario construyendo proyectos, era un hermano honrando la memoria de alguien que amaba. Carmen habría adorado sus ideas sobre el proyecto Mirador del Valle, dijo él, mirando directamente a Sofía. Tenía esa misma pasión por crear espacios que realmente sirvieran a las personas, no solo que se vieran impresionantes. «Gracias por contarme esto», dijo Sofía suavemente. «Explica mucho sobre quién es usted realmente». «¿Y quién cree que soy realmente?», preguntó Alejandro, una vulnerabilidad genuina en su voz. Sofía lo estudió en la luz parpadeante de las velas, viendo más allá de la fachada del ejecutivo exitoso. Alguien que carga con mucho más de lo que debería. Alguien que convirtió su dolor en propósito, pero que se olvidó de vivir en el proceso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Alejandro la miraba como si nadie le hubiera hablado con tanta honestidad en años. «¿Y usted?», preguntó él. «¿Quién es Sofía Martínez realmente, cuando no está siendo la asistente personal perfecta?» Sofía sintió un impulso inesperado de sinceridad. Alguien que está cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está. Alguien que perdió su trabajo soñado y está aterrorizada de no poder mantener a su hermana en la universidad. Alguien que a veces se pregunta si será lo suficientemente buena para lograr lo que realmente quiere en la vida. «¿Y qué es lo que realmente quiere?», preguntó Alejandro, su voz apenas un murmullo. «Diseñar espacios que importen, crear hogares donde las familias puedan ser felices, demostrar que se puede hacer arquitectura hermosa y funcional sin que cueste una fortuna». Hizo una pausa. «Y últimamente quiero entender por qué me siento tan cómoda en este momento, atrapada en una tormenta con usted». La confesión sorprendió a ambos. El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente, una electricidad que no tenía nada que ver con los rayos que seguían iluminando el cielo nocturno. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos buscando los de Sofía en la danza de las sombras. «Sofía», comenzó a decir, pero fue interrumpido por un estruendo particularmente fuerte que hizo temblar todo el edificio. El momento se rompió, pero algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que la luz del día no podría deshacer. El estruendo había sido tan fuerte que las velas se tambalearon, creando sombras danzantes en las paredes. Sofía se sobresaltó instintivamente, acercándose más a Alejandro, quien la rodeó con su brazo en un gesto protector completamente natural. «Tranquila», murmuró él. «Solo fue un trueno muy cerca». Pero Sofía no se apartó y Alejandro no retiró su brazo. Se quedaron así, en el sofá, escuchando la sinfonía violenta de la tormenta, mientras el calor de sus cuerpos se mezclaba en la penumbra dorada de las velas. «Tiene frío», observó Alejandro, sintiendo cómo ella temblaba ligeramente contra su costado. «Un poco», admitió Sofía, aunque sabía que no era solo el frío lo que la hacía temblar. Sin decir palabra, Alejandro se levantó y regresó con una manta gruesa que había encontrado en el armario. Se sentó nuevamente junto a ella y desplegó la manta sobre ambos, creando un capullo cálido e íntimo. «¿Mejor?», preguntó, su voz más ronca de lo habitual. Sofía asintió, muy consciente de que ahora estaban aún más cerca, sus muslos rozándose bajo la manta, el aroma de él envolviéndola completamente. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, y tuvo que hacer un esfuerzo para controlar su respiración. «Alejandro», dijo ella suavemente, usando su nombre de pila por primera vez fuera de sus pensamientos. «¿Esto está bien?». Él la miró, sus ojos verdes intensos en la luz de las velas. «¿El qué?».
estar aquí así, tan cerca. Yo trabajo para usted y no quiero que piense que... Sofía, la interrumpió él, su mano encontrando la de ella bajo la manta. En este momento, en esta tormenta no eres mi empleada. Eres la mujer que me ha hecho sentir más humano de lo que me he sentido en años. La sinceridad en su voz la desarme completamente. Sofía entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la fuerza y la calidez de su mano. No sé qué está pasando entre nosotros, confesó ella, pero sé que no quiero que termine cuando salga el sol. Alejandro levantó su mano entrelazada con la de ella y la besó suavemente en los nudillos, un gesto tan tierno que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no me permito sentir algo real por alguien?, preguntó él. Años, Sofía, años de mantener todo y a todos a distancia porque era más fácil, más seguro. ¿Y ahora? Ahora estoy sentado aquí en medio de una tormenta, con la mujer más extraordinaria que he conocido, y por primera vez en mucho tiempo no quiero estar en ningún otro lugar. Sofía se giró para mirarlo de frente. Sus rostros ahora a centímetros de distancia. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la sombra de barba que había crecido durante el día, la intensidad en su mirada. Alejandro, murmuró ella. Sí, tengo miedo, confesó, de lo que siento, de lo que esto podría significar, de arruinarlo todo. Él liberó una de sus manos y la llevó suavemente al rostro de Sofía, acariciando su mejilla con el pulgar. Yo también tengo miedo, admitió, pero por primera vez en años es un miedo que vale la pena sentir. El viento afuera rugía con renovada intensidad, pero dentro de su refugio improvisado, rodeados por la manta y las velas, el mundo se había reducido a solo ellos dos. Sofía, dijo él, su voz apenas un susurro. Si me dices que pare, pararé ahora mismo. En lugar de responder con palabras, ella cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él, en un beso que había estado gestándose desde el momento en que se conocieron. El beso fue suave al principio, tentativo como si ambos estuvieran probando algo prohibido y precioso. Pero cuando Sofía sintió que él respondía, profundizando el contacto, todo rastro de duda desapareció. Alejandro la atrajo más cerca, sus brazos rodeándola completamente, mientras ella se acurrucaba contra su pecho. El calor de sus cuerpos juntos bajo la manta creaba un contraste marcado con el frío de la tormenta que rugía afuera. Jamás pensé que una tormenta podría traer algo tan hermoso, murmuró él contra su cabello. Sofía sonrió contra su pecho, sintiendo los latidos fuertes y constantes de su corazón. Tal vez algunas tormentas son necesarias, susurró, para derribar las barreras que construimos alrededor de nosotros. Sofía despertó gradualmente, consciente de una calidez extraordinaria que la rodeaba. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba acurrucada contra el pecho de Alejandro en el sofá, sus cuerpos entrelazados bajo la manta. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas, tiñendo la habitación de tonos dorados y rosas. La tormenta había pasado. Alejandro ya estaba despierto, una de sus manos acariciando suavemente su cabello, mientras la otra la mantenía cerca de él. Cuando se dio cuenta de que ella había despertado, le sonrió con una ternura que nunca había visto en él. «Buenos días», murmuró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, sintiendo una mezcla de felicidad y nerviosismo por la luz del día que traía la realidad de vuelta. Se habían quedado dormidos después de horas de conversación íntima, de besos suaves y caricias tiernas, de compartir historias y sueños bajo la protección de la oscuridad. Ahora, con el sol iluminando la suite, la magia de la noche anterior se sentía tanto más real como más frágil. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro, estudiando su rostro con atención. «Confundida», admitió Sofía honestamente. «Feliz, pero confundida». Él se incorporó ligeramente, manteniendo sus brazos alrededor de ella. «¿Por qué confundida?». «Porque no sé qué significa esto para nosotros. Anoche fue increíble, pero ahora tenemos que regresar al mundo real, a la oficina, a ser jefe y empleada otra vez». Alejandro guardó silencio por un momento, claramente luchando con los mismos pensamientos. «¿Quieres que regresemos a ser solo jefe y empleada?», preguntó finalmente.
No, respondió Sofía sin dudar, pero tampoco sé cómo navegamos esto sin complicarlo todo. Alejandro se sentó completamente, llevándola con él para que pudiera mirarlo a los ojos. Sofía, anoche no fue solo el resultado de estar atrapados en una tormenta. Lo que siento por ti ha estado creciendo desde el primer día que trabajaste para mí. ¿En serio? ¿Crees que le ofrezco a todas mis empleadas la oportunidad de presentar ideas en reuniones ejecutivas? ¿O que viajo con cualquier asistente a revisar proyectos? Sofía se ruborizó, recordando todas las pequeñas atenciones y oportunidades que había recibido. Pensé que era porque valorabas mi experiencia técnica. Esa era mi excusa, sonrió él. La verdad es que quería pasar más tiempo contigo, conocerte mejor, pero me dije a mí mismo que era puramente profesional. El teléfono de Alejandro sonó interrumpiendo el momento. Era el piloto, informando que el aeropuerto había reabierto y podrían partir en 2 horas. Tenemos que prepararnos, dijo él después de colgar, pero no hizo movimiento para levantarse. Alejandro, dijo Sofía tomando su rostro entre sus manos, ¿qué va a pasar cuando regresemos? Eso depende de ti, respondió él. Puedo mantener esto separado del trabajo, ser profesional en la oficina, pero fuera de ella, me gustaría tener la oportunidad de conocerte como Sofía, no como mi empleada. ¿Una cita real?, preguntó ella, una sonrisa jugando en sus labios. Varias citas reales, cenas, paseos, conversaciones que no tengan nada que ver con proyectos de construcción. Sofía sintió que el corazón se le llenaba de una felicidad que no había experimentado en meses. Me encantaría, dijo, antes de besarlo nuevamente. Cuando finalmente se separaron para prepararse para el viaje de regreso, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La tormenta había pasado, pero había dejado atrás algo hermoso, la posibilidad de un amor que ninguno de los dos había estado buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Mientras empacaba sus cosas, Sofía pensó en Ana, en su trabajo, en todas las incertidumbres que aún enfrentaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan aterrador. Tenía el presentimiento de que, sin importar lo que viniera después, ya no tendría que enfrentarlo sola. Alejandro la esperaba en la puerta de la suite, vestido nuevamente con su traje de negocios, pero con una expresión en sus ojos que había cambiado para siempre. ¿Lista para regresar al mundo real?, preguntó él, ofreciéndole su brazo. ¿Lista?, respondió Sofía, tomando su brazo y sintiendo que, de alguna manera, el mundo real acababa de volverse mucho más interesante. El lunes por la mañana en la Torre Herrera se sintió extrañamente surrealista para Sofía. Estaba sentada en su escritorio habitual, organizando la agenda de Alejandro, como había hecho durante semanas. Pero todo había cambiado después de Puerto Vallarta. Alejandro había llegado a las 7:30 am como siempre, vestido con un traje gris oscuro impecable, pero cuando pasó junto a su escritorio, camino a su oficina, le había dirigido una mirada que duró apenas un segundo más de lo profesional, acompañada de la sonrisa más sutil. «Buenos días, señorita Martínez», había dicho con su tono formal de siempre. «Buenos días, señor Herrera», había respondido ella, luchando por mantener su expresión neutral. Pero por dentro, su corazón se aceleraba al recordar cómo esas mismas manos que ahora tecleaban en su computadora la habían acariciado 2 noches antes. Cómo esos labios que pronunciaban palabras profesionales la habían besado hasta quitarle el aliento. La mañana transcurrió con normalidad aparente. Alejandro dictó correspondencia, revisó contratos y atendió llamadas. Sofía coordinó reuniones, organizó documentos y mantuvo su máscara de eficiencia profesional. Pero había momentos, pequeños gestos que solo ella notaba. Cuando le entregó el café, sus dedos se rozaron por un segundo más de lo necesario. Cuando él le pidió un archivo, su voz tenía un matiz más cálido. Cuando ella se inclinaba sobre su escritorio para mostrarle un documento, podía sentir la tensión en el aire entre ellos. A las 11:30 am, Gabriela Vázquez apareció en el escritorio de Sofía. «El señor Herrera quiere verte en su oficina», anunció, «y cierra la puerta al entrar». Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Había notado alguien algo? ¿Había sido muy obvia? Se dirigió a la oficina de Alejandro con las manos ligeramente temblorosas. «Siéntate, por favor»,
dijo él cuando entró, señalando la silla frente a su escritorio. Por un momento su expresión era completamente profesional, y Sofía sintió una punzada de pánico. ¿Se estaba arrepintiendo de lo que había pasado entre ellos? ¿Todo está bien?, preguntó ella cautelosamente. Alejandro se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Sofía», comenzó, usando su nombre de pila. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó en Puerto Vallarta». El corazón de Sofía se hundió. Aquí venía el discurso sobre mantener las cosas profesionales, sobre cómo había sido un error, sobre cómo no podía repetirse. «Y he llegado a una conclusión», continuó él, girándose para mirarla. «No puedo fingir que no pasó nada, y tampoco quiero hacerlo». Sofía sintió un alivio tan intenso que tuvo que aferrarse a los brazos de la silla. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quiero llevarte a cenar esta noche, no como tu jefe, sino como el hombre que no ha podido dejar de pensar en ti desde que despertamos juntos ayer». Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Sofía. «¿Una cita real?» «La más real que puedas imaginar», confirmó él acercándose a su silla. «Pero necesito que sepas que aquí, en la oficina, tenemos que mantener las cosas profesionales, no por vergüenza, sino por respeto a ambos y a nuestros trabajos». «Entiendo completamente», dijo Sofía. «¿Dónde quieres que nos veamos?» Alejandro sonrió, y por primera vez desde que habían regresado se veía completamente relajado. «Conozco un pequeño restaurante en Tlaquepaque. Comida auténtica, ambiente íntimo, lejos de cualquiera que pueda conocernos del mundo corporativo. Suena perfecto». «¿Te recojo a las 8? «Alejandro», dijo Sofía levantándose de la silla. «Una cosa más». «¿Sí?» Ella se acercó a él, verificó que la puerta estuviera completamente cerrada y se puso de puntillas para darle un beso rápido pero tierno en los labios. «Solo quería asegurarme de que esto era real», murmuró contra sus labios. Alejandro la abrazó brevemente, inhalando el aroma de su cabello. «Es lo más real que he sentido en años», le susurró al oído antes de apartarse. «Pero será mejor que regreses a tu escritorio antes de que haga algo que no sea apropiado para el horario de oficina». Sofía se rió suavemente y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una vez más. «Alejandro». «Sí, yo tampoco he podido dejar de pensar en ti». El resto del día pasó en una nebulosa de anticipación. Sofía cumplió con sus tareas con eficiencia automática, pero su mente estaba completamente ocupada pensando en la noche que venía. Cuando llegó a casa esa tarde, Ana la estaba esperando con curiosidad. «Te ves diferente», observó su hermana. «¿Pasó algo especial en Puerto Vallarta?» Sofía sonrió, decidiendo que era hora de compartir al menos parte de la verdad. «Puede ser que haya conocido a alguien especial». «Lo sabía», exclamó Ana. «Cuéntame todo». Mientras se preparaba para su cita, eligiendo cuidadosamente un vestido azul marino que realzaba sus ojos y su figura, Sofía se sintió como una adolescente preparándose para su primera cita importante. Pero sabía que esto era mucho más significativo que cualquier primera cita. Era el comienzo de algo que podría cambiar su vida para siempre. Tlaquepaque en la noche tenía un encanto especial, con sus calles empedradas iluminadas por faroles coloniales y el aroma de flores de jacaranda flotando en el aire. Sofía llegó al restaurante La Casa de los Abuelos exactamente a las 8, nerviosa pero emocionada. Alejandro ya la estaba esperando en una mesa del patio interior, bajo un cielo estrellado y rodeado de bugambilias. Se había cambiado el traje por jeans oscuros y una camisa blanca de algodón, viéndose más relajado y accesible de lo que jamás lo había visto. «Estás hermosa», dijo él, levantándose para ayudarla con la silla. «Gracias», respondió Sofía, sintiendo mariposas en el estómago. «Este lugar es precioso. Mi abuela solía traerme aquí cuando era niño», explicó Alejandro mientras se sentaba frente a ella. «Es uno de los pocos lugares donde puedo ser solo Alejandro, no el director de Grupo Herrera». La confesión inmediatamente relajó a Sofía. Esta era exactamente la clase de intimidad personal que había estado esperando. «Dime algo sobre ti que no sepa», pidió ella. «Algo que no tenga nada que ver con el trabajo». Alejandro sonrió, tomando un sorbo de su copa de vino tinto. «¿Sabes que toco guitarra? ¿En serio?» Sofía se inclinó hacia adelante,
genuinamente sorprendida. Carmen me enseñó cuando éramos adolescentes. Decía que necesitaba algo creativo para equilibrar toda la lógica de los números y las construcciones. Aún toco, aunque no muy a menudo. ¿Qué tipo de música? Boleros principalmente. José José, Vicente Fernández, Armando Manzanero, música que habla de amor verdadero y corazones rotos. Sofía se rió suavemente. Eso explica mucho sobre tu lado romántico. ¿Mi lado romántico?, preguntó él con una ceja arqueada. ¿He demostrado tener uno? El hombre que me besó bajo las velas durante una tormenta definitivamente tiene un lado romántico, dijo ella, ruborizándose ligeramente. El mesero interrumpió para tomar sus órdenes. Alejandro recomendó la especialidad de la casa, mole poblano con pollo, preparado con una receta familiar de más de 50 años. Sofía pidió chiles en nogada, ya que estaban en temporada. «Ahora tu turno», dijo Alejandro cuando se fueron el mesero. «Algo que no sepa sobre Sofía Martínez». «Escribo poesía», admitió ella, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. «Nunca se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Ana». «¿Qué clase de poesía?» «Sobre espacios, sobre cómo los edificios y los lugares pueden hacernos sentir, sobre la relación entre arquitectura y emociones humanas». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente vista. «¿Me leerías algún poema alguna vez?» «Tal vez», dijo ella tímidamente. «Si me tocas guitarra a cambio». Trato hecho. La conversación fluyó naturalmente mientras llegaba la comida. Hablaron sobre libros, sobre viajes que querían hacer, sobre sus infancias en Guadalajara. Alejandro le contó sobre crecer en una familia de clase media hasta que su padre construyó el negocio. Y Sofía compartió historias sobre cuidar a Ana desde adolescente, cuando sus padres trabajaban dobles turnos. «¿Nunca quisiste rebelarte?», preguntó Alejandro. «¿Irte, vivir solo para ti por un tiempo?» «Constantemente», admitió Sofía. «Pero Ana es más que mi hermana menor, es como mi hija en muchos sentidos. Ver que tenga todas las oportunidades que yo no tuve, eso vale cualquier sacrificio. Y ahora ella está por graduarse». «Sí, y honestamente no sé qué voy a hacer conmigo misma cuando ya no tenga que ser responsable por otra persona las 24 horas del día». Alejandro extendió su mano por encima de la mesa y tomó la de ella. «Podrías empezar a vivir para ti», dijo suavemente. «Perseguir tus propios sueños, tus propios deseos». ¿Cómo qué? Como diseñar esas casas que harán felices a las familias, como escribir poesía sobre arquitectura emocional, como permitirte ser feliz con alguien que te adora. El corazón de Sofía se saltó un latido ante la palabra adora. «¿Me adoras?», preguntó en voz baja. Alejandro levantó su mano entrelazada con la de ella y la besó suavemente. «Sofía, en 2 días has logrado que recuerde partes de mí mismo que había enterrado hace años. Me has hecho reír, me has hecho sentir esperanza, me has hecho querer ser mejor persona. Si eso no es adoración, está muy cerca». Sofía sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «Yo siento lo mismo», confesó. «Contigo me siento como la mujer que siempre quise ser, pero que nunca me atreví a ser». «¿Y quién es esa mujer?». «Alguien que se atreve a tomar riesgos. Alguien que cree que merece amor verdadero. Alguien que puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo». Alejandro se inclinó sobre la mesa y la besó suavemente, ignorando por completo las miradas curiosas de otros comensales. «Esa mujer es exactamente de quien me estoy enamorando», murmuró contra sus labios. La palabra enamorando quedó suspendida entre ellos, cargada de promesas y posibilidades. Sofía sintió que su mundo se reordenaba completamente alrededor de esa confesión. Era solo su primera cita oficial, pero ambos sabían que esto era mucho más que un romance casual. Era el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. 3 semanas después de su primera cita, Sofía y Alejandro habían establecido una rutina cuidadosamente orquestada. En la oficina mantenían una relación estrictamente profesional, pero las noches y fines de semana se habían vuelto mágicos. Alejandro la había llevado a cenas íntimas en restaurantes escondidos de la ciudad, a paseos por el centro histórico de Guadalajara, e incluso había cumplido su promesa de tocarle guitarra una tarde lluviosa en su apartamento del Bosque de los Coyotes,
donde vivía en un penthouse minimalista pero cálido. Sofía, por su parte, había compartido algunos de sus poemas, creando una intimidad emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Se habían besado bajo las estrellas en la azotea de un edificio art déco, habían cocinado juntos en la cocina de ella y habían pasado horas hablando sobre sus sueños y miedos, pero mantener el secreto estaba comenzando a ser complicado. «Sofía, necesitamos hablar», dijo Ana esa mañana mientras desayunaban. Sofía levantó la vista de su café, notando la expresión seria de su hermana. «¿Pasa algo? Eso debería preguntarte yo a ti. Has estado diferente estas últimas semanas. Sales todas las noches, siempre estás sonriendo, tu teléfono no para de sonar. Y ayer encontré esto». Ana sacó una nota de su bolso. Era una nota que Alejandro había dejado en el auto de Sofía después de su cita del domingo. «Gracias por una tarde perfecta. No puedo esperar a verte mañana en la oficina, aunque tenga que fingir que no quiero besarte todo el día». Ah. Sofía sintió que se le subía el color a las mejillas. «Ana, yo puedo explicar». «¿Es tu jefe?», preguntó Ana directamente. «¿Estás saliendo con Alejandro Herrera?» No tenía sentido seguir mintiendo. «Sí», admitió Sofía. «Pero Ana, no es lo que piensas. No es algo superficial o calculado. Él, nosotros, es real». Ana se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Sofía, ¿sabes lo que esto significa? ¿Los riesgos que estás tomando?» «Claro que sí», respondió Sofía sintiéndose a la defensiva. «Pero Ana, nunca había sentido algo así por nadie. Alejandro es diferente cuando estamos solos. Es gentil, vulnerable, divertido. Me hace sentir como si pudiera conquistar el mundo. Pero es tu jefe, Sophie. Si las cosas salen mal, podrías perder tu trabajo. Y nosotras necesitamos ese ingreso hasta que yo me gradúe». La realidad de las palabras de Ana golpeó a Sofía como agua fría. Había estado tan envuelta en la burbuja romántica que había minimizado los riesgos prácticos. «¿Qué me aconsejas?», preguntó Sofía, genuinamente confundida. Ana tomó la mano de su hermana. «Te aconsejo que seas muy cuidadosa, y que tal vez sea hora de que tengas una conversación honesta con él sobre qué significa esto para ambos a largo plazo». Esa tarde en la oficina, Sofía no podía concentrarse. Las palabras de Ana resonaban en su mente, mezclándose con la presencia constante de Alejandro a unos metros de distancia. A las 5:30 p.m., cuando la mayoría de los empleados se habían ido, Alejandro salió de su oficina. «¿Tienes planes esta noche?», preguntó casualmente, pero sus ojos decían mucho más. «Necesitamos hablar», dijo Sofía, su tono más serio de lo habitual. La expresión de Alejandro cambió inmediatamente. «¿Está todo bien?». Ana descubrió lo nuestro. Alejandro cerró la puerta de su oficina y se acercó al escritorio de Sofía. «¿Cómo se lo tomó?». «Está preocupada. Por mí, por mi trabajo, por los riesgos que estoy tomando». «¿Y tú estás preocupada?». Sofía lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos verdes. «Alejandro, ¿qué somos nosotros? ¿Hacia dónde va esto?». La pregunta había estado rondando su mente durante días, pero escucharla en voz alta la hizo sentir expuesta y frágil. Alejandro se acercó más, tomando sus manos. «Sofía, lo que tenemos es lo más real que he sentido en mi vida, pero entiendo tus preocupaciones, y las de Ana. Entonces creo que es hora de que seamos completamente honestos sobre lo que queremos». Se miraron en silencio por un momento, ambos sabiendo que la conversación que estaba por venir definiría el futuro de su relación. «¿Quieres que vayamos a tu apartamento?», sugirió Alejandro. «Esta conversación merece privacidad total». Sofía asintió, recogiendo sus cosas con manos ligeramente temblorosas. Sabía que esa noche cambiaría todo entre ellos, para bien o para mal. El apartamento de Alejandro tenía una terraza privada con vista panorámica a Guadalajara. Esa noche, bajo un cielo estrellado de marzo que comenzaba a anunciar la primavera, se sentaron en los sillones exteriores con copas de vino, preparándose para la conversación más importante de su relación. «Sofía», comenzó Alejandro tomando su mano, «antes de que hablemos sobre nosotros, necesitas saber algo. He estado pensando en ofrecerte un puesto en el departamento de diseño, independientemente de lo que pase entre nosotros personalmente». Sofía lo miró con sorpresa. «¿En serio? Tu talento es innegable».
Las modificaciones que propusiste para el proyecto Mirador del Valle han ahorrado a la empresa más de 2 millones de pesos y han mejorado significativamente la funcionalidad del diseño. Roberto Valdés ha estado presionándome para que te transfiera a su equipo. Pero dije que tenías compromisos que cumplir porque era egoísta y no quería perderte de mi lado, admitió él. Pero eso no es justo para ti ni para tu carrera. Sofía sintió una mezcla de emoción y confusión. ¿Qué estás diciendo exactamente? Alejandro se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Estoy diciendo que quiero que tomes el trabajo de arquitecta que mereces, y estoy diciendo que quiero estar contigo, oficialmente, sin escondernos. ¿Y cómo funciona eso? Las políticas de la empresa las escribo yo, dijo él, girándose para mirarla, y puedo cambiarlas. Pero más importante, si aceptas el puesto de arquitecta, ya no trabajarías directamente para mí. Serías parte del equipo de Roberto, con tu propio salario, tus propios proyectos. Sofía se levantó y se acercó a él. Alejandro, eso suena demasiado bueno para ser verdad. No quiero que pienses que estoy contigo por beneficios profesionales. Y no quiero que pienses que te ofrezco el trabajo solo porque estamos juntos, respondió él, tomando su rostro entre sus manos. Sofía, eres brillante. Mereces esa oportunidad por tus propios méritos. Se besaron suavemente bajo las estrellas, y cuando se separaron, Sofía vio una determinación en los ojos de Alejandro que no había visto antes. Hay algo más, dijo él. He estado pensando en expandir la división de vivienda social del Grupo Herrera. Proyectos que realmente marquen una diferencia en comunidades que necesitan vivienda digna y accesible. Eso sería increíble. Me gustaría que fueras la arquitecta principal de esa división, que diseñes las casas que harán felices a las familias, como siempre has soñado. Sofía sintió lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Sofía, quiero construir algo contigo. No solo una relación, sino un futuro. Quiero que diseñes los espacios que cambien vidas. Quiero apoyar tus sueños. Quiero que Ana termine su universidad sin preocupaciones financieras. Alejandro, y quiero presentarte oficialmente como mi novia. Quiero llevarte a eventos sociales. Quiero que conozcas a mi familia. Quiero que sepas que estoy completamente enamorado de ti y no me avergüenza que todo el mundo lo sepa. Sofía se lanzó a sus brazos, besándolo con una pasión que contenía toda la felicidad y el alivio que sentía. «Sí», murmuró contra sus labios, «sí a todo. Sí, sí al trabajo, sí a la división de vivienda social, sí a ser tu novia oficial y sí a construir un futuro juntos». Alejandro la levantó del suelo y la hizo girar bajo las estrellas, ambos riendo de pura felicidad. Cuando la bajó, la miró con una seriedad tierna. «Te amo, Sofía Martínez, y yo te amo, Alejandro Herrera». 6 meses después, Sofía estaba de pie en el sitio de construcción del primer proyecto de la nueva división de vivienda social, revisando planos con su equipo de arquitectos junior. El desarrollo Esperanza Nueva proporcionaría 200 casas accesibles para familias trabajadoras, cada una diseñada con los principios de funcionalidad, belleza y sustentabilidad que ella había defendido desde siempre. Hannah se había graduado con honores y había conseguido una beca para estudiar una maestría en ingeniería sustentable. Vivía en su propio apartamento ahora, independiente pero feliz de saber que su hermana había encontrado tanto el amor como la realización profesional. Alejandro llegó al sitio esa tarde como hacía a menudo, no como jefe sino como el hombre que la amaba y apoyaba sus sueños. «¿Cómo va todo, arquitecta Martínez?», preguntó, besándola en la mejilla. «Perfecto, señor Herrera», respondió ella con una sonrisa. «Las primeras familias se mudarán el próximo mes». Mientras caminaban por el desarrollo tomados de la mano, viendo cómo sus diseños tomaban forma física, Sofía pensó en lo extraño que era la vida. Una tormenta en Puerto Vallarta había derribado todas las barreras entre ellos, pero había sido su propia determinación de construir algo real y duradero lo que había creado la vida que ahora compartían. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le preguntó Alejandro esa noche, mientras cenaban en su apartamento compartido. «¿Qué? Que ya no tengo que fingir en la oficina que no quiero besarte todo el día». Sofía se rió
recordando la nota que Ana había encontrado meses atrás. Y yo ya no tengo que preocuparme por arruinarlo todo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él, tomando su mano por encima de la mesa. Sofía miró a su alrededor, su nuevo hogar lleno de sus libros de arquitectura y las guitarras de él, las fotografías de sus proyectos junto a los poemas enmarcados que él había insistido en exhibir, la vista de Guadalajara extendiéndose ante ellos como una promesa de futuro. Ni uno solo, respondió, besándolo bajo la misma ciudad que los había visto enamorarse. Afuera, el viento nocturno de Guadalajara soplaba suavemente. Ya no traía tormentas, sino la promesa de nuevos amaneceres llenos de posibilidades.